Saludos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Yo generalmente acostumbro ya no salir mucho en los videos, pero en esta ocasión sí quiero aparecer porque me parece muy relevante esto que está pasando en las redes sociales en habla hispana. Miren, el odio hacia el pueblo judío sigue creciendo en el mundo. Les quiero leer algo que es importante que la audiencia conozca. Según el Comité Americano Judío, en su reporte sobre el estado del antisemitismo en el mundo para el año 2023, estos son los datos más relevantes. El 63% de los judíos estadounidenses afirma que la situación de los judíos en Estados Unidos es menos segura en comparación con el año pasado. En el 2022 esta cifra era del 41%, en 2021 era del 31%, o sea, ahora es el 63%. Bueno, el año pasado. Luego el 78% de los judíos estadounidenses que se enteraron de los ataques terroristas de Hamás en Israel dicen que los ataques los hicieron sentir menos seguros como personas judías en los Estados Unidos. Luego también el 46% de los judíos estadounidenses afirma haber modificado su comportamiento por miedo al antisemitismo. El 46%. En el 2022 esta cifra era del 38%, o sea que subió. Un importante aumento de 8 puntos porcentuales en un año. O sea que el judío se siente más inseguro cada vez. Luego los judíos y el público en general están de acuerdo en esto. El antisionismo es una forma de antisemitismo. El 85% de los judíos estadounidenses y el 84% del público en general creen que la afirmación Israel no tiene derecho a existir, escuche, Israel no tiene derecho a existir, el núcleo fundacional del antisionismo es antisemita. O sea que este discurso de no, yo no estoy contra los judíos, estoy contra el gobierno judío, realmente, y nosotros hemos ya explicado esto en nuestro episodio sobre si debemos o no ser amigos de Israel, lo pueden ver en www.patreon.com/JPauloMartínez. Ya hablamos de eso. El antisionismo en realidad es otra forma de antisemitismo. Respecto de las redes sociales, el comité informa dos datos interesantes. El primero es que más de 1 de cada 5 judíos estadounidenses que experimentaron antisemitismo en línea, el 22%, informaron que los incidentes en línea los hicieron sentir amenazados físicamente. O sea, que no nada más al leer el odio en redes sociales dicen, bueno, pues es a distancia, sino que realmente sienten que su vida puede correr peligro físicamente. Y el 62% de los judíos estadounidenses informaron haber visto o escuchado antisemitismo en línea o en las redes sociales en los últimos 12 meses. O sea, de cada 10, 6 judíos pueden confirmar que en redes sociales han visto antisemitismo, ya sea dirigido a ellos personalmente o a toda la comunidad. Estas estadísticas involucran, infortunadamente, a personas que son parte de la iglesia. No nada más son parte de la iglesia, sino que son pastores, son maestros y algunos tienen influencia en redes sociales. Entonces, cuando la gente escucha al pastor, al maestro en redes sociales hablar contra el pueblo judío, tener expresiones antisionistas, dice, bueno, pues el pastor o el maestro conoce muy bien la Biblia, dice que tiene experiencia y si tiene algo de retórica convincente, pues todo lo que les dicen se lo comen. Esto es respecto de los Estados Unidos, pero ya en habla hispana hay un grupúsculo de pensadores que hacen bastante ruido, cada vez más, que están hablando contra el pueblo judío, están hablando contra Israel, todo lo que pueden, y están estigmatizando a los judíos como los responsables de los grandes males que hay en el mundo, de los grandes males que hay en nuestras naciones. Si en su nación hay corrupción, si en su nación hay violencia, si en su nación hay pobreza, hay hambre, hay inmoralidad, pues estos genios dicen que la mano de los judíos está detrás de todo este caos. Ahora quiero que escuchen este breve extracto de una charla entre dos comunicadores
evangélicos antisionistas, y después de que escuchemos estos minutos voy a hacer 3 breves comentarios finales. Lutero comienza a entender el idioma y tiene acceso a toda esta cuestión, y especialmente, que tampoco se habla, todo este misticismo que se había desarrollado posteriormente con el Talmud y la Cábala hebrea, entre otros aspectos. Y Lutero ve lo que se afirmaba de Jesús, como que estaba hirviendo en excremento en el infierno, como que Jesucristo era el resultado de una violación de un soldado romano llamado Pantera, donde María era una prostituta que se acostaba con y entre muchos otros aspectos. Aprendió Lutero, las artes claro, de la brujería en Egipto, dice el Tol Yeshu, ¿no? Que fue un panfleto incendiario también. Claro, Lutero, cuando ve todas estas cosas, eso es lo que le crea una ira, y una ira que no es comprendida. Tal vez no nos guste alguna parte de su vocabulario, pero la realidad es que Lutero tenía razón. De hecho, es una advertencia a Alemania de lo que le iba a ocurrir, y dicho sea de paso, se cumplió. Lutero les advierte a Alemania: miren lo que los judíos han venido haciendo a través de la historia, porque han sido expulsados de decenas, Más de no 100 países. centenas, sino de centenas, sino más de centenas de países. Si ustedes les permiten y les dan espacio, Alemania se va a ir abajo. Sucedió. Dicho y hecho, quienes estuvieron detrás. Yo les puedo decir, yo tengo allá, puedo buscar libros ahora mismo y mostrarles la cantidad de libros que hablan sobre estos temas, y que lo que Lutero vio es una realidad. Hemos sido engañados, es lo que yo veo. Ellos fueron los que estuvieron detrás de la Biblia Scofield. Mire, ¿cómo es posible? Ellos estuvieron detrás de la revolución bolchevique. Todo. Ellos estuvieron detrás de la revolución francesa. Sí. Ellos estuvieron detrás de la caída de Alemania. Ellos están ahorita detrás de la degradación moral de Occidente. Ellos estuvieron detrás de la escuela de Frankfurt. Totalmente de acuerdo. Pero si tú dices esto eres antisemita, porque ese ha sido de larga data la forma en que se han protegido. Que la realidad, hermano Pacheco, es que no son todos. Que no todos los judíos están conscientes de ello. Que no todos colaboraron de manera directamente en ello. Eso está bien, yo se lo puedo entender. Pero que las cabezas, los que aportaron el dinero, en su mayoría fueron ellos. Sí, yo lo digo públicamente y no tengo problema. Y no lo digo porque me parece, porque lo estoy repitiendo. A ese es el conocimiento que yo he llegado. O sea. Entonces, él le dijo que ellos verían ese juicio. ¿Y qué hace Esteban en el capítulo 7? Precisamente antes de morir, el primer mártir le dice: para ustedes que creen que Jesucristo no era así, lo es. Yo lo estoy viendo, está a la diestra del Padre. Al decir que estaba a la diestra del Padre, está diciendo que se cumplió el salmo más importante mesiánico, Salmo 110. Y yo lo veo a la diestra del Padre. Decir que él está a la diestra del Padre era juicio, porque él vendría a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el primer enemigo que iba a ser destruido sería el propio pueblo que no era parte del remanente de Dios. Todo es parte de la agenda orquestada, porque los judíos concordaron dentro de ese ecumenismo, estoy saliéndome del tema, que las 3 religiones supuestamente principales que existen en el mundo, entiéndase, según ellos, la primera obviamente el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islamismo, debían unirse. Pero para no serse 3, debían regresar a su hermano mayor. Y su hermano mayor es el judaísmo. Y así le llaman el Vaticano II. Claro, pero ¿por qué? Porque todo es una agenda. Todo lo que está pasando está siendo orquestado. Yo creo que la iglesia está engañada, que nos han mentido, que han sido muy astutos, que ellos se han metido en los seminarios. Yo estoy convencido de eso. Yo he estudiado en los seminarios, en varios, pero no lo puede ver. Muchos de ellos, ¿de dónde viene el dinero? ¿Quiénes ponen? ¿Quiénes aportan? ¿Quiénes establecen qué libros, qué materias se van a dar? Porque esos seminarios son los que reciben muchísimos fondos. ¿Por qué la Biblia Scofield, que no mencioné? ¿Cómo es posible? No hay ninguna obra de ningún hombre americano realmente destacado que fuese publicado por la Biblioteca de Oxford, pero publican a un hombre que al día de hoy, lo he dicho públicamente y vuelvo y lo digo, al seminario de Dallas, porque él es parte del crecimiento de unos seminarios más importantes del premilenialismo dispensacionalista. Algunos lo colocan casi como uno de los fundadores de ese seminario, en términos de su historia. Que muestran dónde están sus títulos, de dónde sacó su doctorado. Scofield nunca fue doctor. Scofield es un fraude de principio a fin. Esa es la pura verdad. En primer lugar, este usuario dice que la ira de Lutero estaba justificada, que porque el Talmud y la Cábala hablaban muy mal de Jesús, muy mal de la Virgen María, muy mal de la fe cristiana en general. Dice textualmente: tal vez no nos guste alguna parte de su vocabulario, pero la realidad es que Lutero tenía razón. Ahora yo quiero hacer esta observación. ¿En qué tenía razón Lutero? Y también dice este usuario: Lutero se los advirtió, pero Alemania no escuchó. Y dice, lo que Lutero dijo que iba a pasar con Alemania si dejaban a los judíos actuar u operar ahí en esa nación, pues iba a ser su ruina. Y dice este usuario que se cumplió. ¿Qué proponía Lutero hacer con los judíos? Recuerde usted que el usuario dijo que Lutero tenía razón.
pero que no le hicieron caso y por eso hubo ruina. Fíjese lo que Lutero proponía. Destrucción de sinagogas y escuelas. Lutero propone que se incendien las sinagogas y se destruyan los libros de oración de los judíos. Confiscación de las propiedades. Lutero sugiere que se confisquen las casas, propiedades y el dinero de los judíos. Trabajo forzado y expulsión. Lutero defiende la idea de que los judíos sean obligados a realizar trabajos forzados o ser expulsados de territorios cristianos. Negación de protección legal. Lutero argumenta que no se les debe brindar ninguna protección legal a los judíos. Si tú no tienes protección legal, entonces tú no puedes existir con libertad. Estás privado de derechos y prácticamente, como la ley no te protege, pueden disponer de tu persona y de tus bienes como se les antoje. Eso proponía Lutero. En eso Lutero tenía razón. Aquel usuario parece estar de acuerdo. Eso sin contar los insultos y difamación. Lutero emplea un lenguaje extremadamente violento. El usuario dice, bueno, a lo mejor no nos gustan sus palabras, pero él tenía razón. Bueno, pues ya vimos lo que Lutero proponía y lo que al parecer este usuario dice que se debía de haber hecho con los judíos para evitar la ruina de Alemania. En segundo lugar, el usuario habla contra la Biblia Scofield y contra el Seminario Teológico de Dallas. Dice que los judíos que están detrás del decaimiento de la moral occidental, de la destrucción de la identidad de las naciones, pues están detrás de instituciones y de seminarios con tal de someter el mundo bajo su poderío. Ese es el plan, la estrategia, el complot. Resulta pues que ahora los seminarios están diseñados por los judíos para destruir la moral occidental. Deténgase a pensar un momento en eso. Esto es incontestable, pues por una simple razón. Las teorías de la conspiración no se pueden responder porque la conspiración tiene una naturaleza muy taimada. Si tú respondes algo como la teoría de la conspiración no necesita tener una base sólida para poder ser creída, pues simplemente le echas encima otra teoría y le pones otra teoría encima y le pones otra teoría encima y así nunca terminas. Para presentar una teoría de la conspiración no necesitas evidencia, simplemente ata un cabo por aquí, otro por acá y armas una metahistoria. Eso no es serio. Por lo que a mí respecta, el seminario me ha enseñado los principios fundamentales de la ética y moral cristiana. En ningún solo curso que yo haya tomado en el seminario en donde estoy, jamás me han enseñado algo contra la moral cristiana o algo que yo pudiera decir al escuchar esta barbaridad, por decirlo menos, que dice este usuario, decir es cierto en esta materia, este profesor, esta maestra, esto que se dijo, ahora sé de dónde viene todo eso contra la moral cristiana. Estos seminarios, algunos de los cuales tienen 100 años de existencia, han estado trabajando durísimo para preparar siervos para el ministerio, misioneros, gente que está alrededor del mundo propagando el evangelio. En tercer y último lugar, el usuario cita Hechos 7, luego el Salmo 110 y después Deuteronomio 31 al 32 para decir algo realmente insólito. Dice que la profecía es que Jesús prometió destruir a Israel. He leído muy buenos comentarios bíblicos. Jamás, óigalo bien, jamás había yo escuchado que no se trata de lo que dice Romanos 11, que todo Israel será salvo. No se trata de lo que dice Jeremías 31, que Israel será eternamente la nación de Dios, sino que está profetizado que el propio Cristo va a destruir a los judíos. Y es que prefiero reírme a molestarme. Esto es una tremenda barbaridad exegética y hermenéutica. Quiero que si alguien tiene un comentario bíblico teológico serio que diga que realmente lo que la escritura enseña es que Jesús va a destruir al pueblo de Israel, dice al que no es parte del remanente. Esto también exegéticamente no tiene pies ni cabeza porque ignora lo que dice la escritura en Romanos, que hay un Israel endurecido en parte, y este es un endurecimiento que no será para siempre. ¿Qué Israel será salvo? Aquel que clamará bendito el que viene en el nombre del Señor cuando el Señor regrese a la tierra a instaurar su reino. Aquellos que lo estaban rechazando cuando Cristo les dijo esto. Así que en resumen, estos genios opinan que Lutero tenía razón, que si hubieran hecho lo que Lutero les dijo que hicieran, Alemania no hubiera caído en la ruina. No hay que revisar lo que hicieron los nacionalsocialistas en la Segunda Guerra Mundial
y ver cómo le fue a Alemania. Luego también estos genios dicen que nuestros seminarios más prestigiosos son financiados por judíos para erosionar la moralidad occidental cristiana, los valores cristianos éticos, para destruir a Occidente. Y que en tercer lugar la Biblia enseña que Cristo va a destruir a los judíos. Tenga usted mucho cuidado con lo que oye. Y como dice la Escritura en Proverbios 4:23, quiero acabar con este versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Soy JP Martínez, del podcast de Romanos 1:16.